día precioso, día de verano. Por cierto, estamos pronto a que esta época ya se vaya el verano y vendrá el otoño, y así es este tiempo, así es donde vivimos, tiempo de primavera, tiempo de verano, tiempo de otoño y tiempo de invierno. Pero ¿sabes qué? Nuestro Dios está en cada estación de nuestras vidas. Nos cuida, nos protege, nos bendice. Qué hermoso es saber que Dios siempre está con nosotros. Gloria a Dios por eso. Bienvenidos sean todos ustedes a este tiempo, a esta hora cuando estamos predicando la palabra del Señor. Gracias, hermanos, por este tiempo previo de alabanza al Señor. Gracias por ese himno, que siempre los himnos son especiales. Todo lo que hacemos para el Señor es especial, esos cantos, pero los himnos siguen siendo tan especiales. Gracias al Señor por eso. Bienvenidos otra vez, y los que se unen con nosotros para escucharnos siempre, para vernos, para incluso enviar nuestro culto a otras, para que otros lo vean. Es una bendición que podamos saber eso. Abran sus Biblias, vamos a seguir con nuestro tema. Estamos hablando de los poderes de la iglesia, los 4 poderes de la iglesia, los que Dios le dio a su iglesia en aquel tiempo y los que le da a la iglesia hoy día. Así es que vamos a tocar ese tema hoy, y para ello pues les invito a que abran sus Biblias. Les dije que estamos usando el capítulo 1 de Hechos. No sé si ha habido un valiente que ya se lo aprendió de memoria, que quiere decirlo y nos guía de memoria esta tarde. Sería interesante saberlo. Pero estamos en Hechos capítulo 1. ¿Por qué estamos leyendo toda esta porción? Porque en este texto, en efecto, vamos a ver, nos encontramos con esos 4 poderes que el Señor le dio a la iglesia del primer siglo, y nos preparamos al principio, hablamos de la unidad de la iglesia, pero esa unidad de la iglesia vino como resultado de estos poderosos poderes, valga la redundancia. El domingo pasado hablábamos del poder de la oración. Hoy vamos a hablar del poder de la resurrección, en el tema que traemos hoy, que se llama las pruebas indubitables. El próximo domingo, el de arriba, porque el próximo tenemos los bautizos, pero el de arriba, vamos a hablar del poder del Espíritu Santo, vamos a hablar de ese poder. Y vamos a finalizar esta serie hablando acerca del poder de la predicación. Sobre esos 4 poderes descansa la iglesia del Señor, y son los poderes que le dan sentido realmente a la iglesia, que le dan razón a la iglesia. Hoy vamos a abordar este tema. Es un tema que me apasiona, es un tema que nos toca hondamente, porque vamos a hablar de la resurrección de Jesucristo. Usted se estará preguntando, pastor, pero eso es para Semana Santa. Bueno, nadie nos ha dicho que eso es para Semana Santa. Por supuesto, predicamos en Semana Santa esto. Pero el asunto es que la resurrección de Jesús es el corazón de nuestra fe. La razón por la cual estamos hoy celebrando el Día del Señor es porque Jesucristo resucitó un día como hoy. Y porque siempre decimos, Cristo vive. Por supuesto que vive, porque Él se levantó de los muertos. Y de eso quiero pues hablarle. Así es que abran sus Biblias en Hechos capítulo 1. Por favor, pónganse de pie y vamos a leer ahí entonces ese texto que está en nuestras Biblias, Hechos capítulo 1, versículos 1 al 14. Ustedes me van a acompañar en el texto que les voy a decir después. ¿Listos, hermanos? Me siguen, por favor. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lean conmigo el 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran a la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese es el tema que viene después. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
Y él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero, otra vez el próximo mensaje que viene, ¿quieren repetirlo conmigo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el cuarto mensaje. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo, así vendrá como le habéis visto al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subiendo al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Lean conmigo el 14. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ese fue el mensaje del domingo pasado. Vamos a orar. Amado Dios, qué bueno eres, qué bueno eres. Qué preciosa es tu palabra, Señor. Oh, que podamos decir con el salmista, cuánto amo yo tu ley, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, nos dijo Jesús. Y así es. La hemos conocido, lo hemos encontrado. Tenemos la vida eterna porque Jesucristo vino, vivió, murió y resucitó, ascendió a los cielos, está intercediendo por nosotros y volverá otra vez por nosotros. Esa es la verdad que proclamamos, y la verdad que hoy proclamaremos es que tú vives para siempre. Señor, permite que en esta hora, cuando tu iglesia recibe este mensaje, pueda digerirlo con gracia, pueda digerirlo con amor, pueda digerirlo con inteligencia y con conocimiento, porque es la razón por la cual vivimos, es la razón de nuestra esperanza, es la razón por la cual proclamamos en este mundo que Jesucristo es nuestro Salvador, porque Él vive en nuestros corazones. Padre, en tus manos nos ponemos y te pedimos tu bendición para esta palabra, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Se dice que algunos huesos de uno de los dedos de Buda fueron enviados como regalo al emperador de China durante la dinastía de un tal llamado Tang. Más tarde fueron olvidados y fueron encontrados en 1981. El hallazgo fue una sensación para los budistas de todas partes y ahora muchos budistas visitan a esos huesos. Bueno, el asunto es que si alguien afirmara haber encontrado un dedo de Jesucristo, nosotros no lo creeríamos. Simplemente porque nosotros sabemos que en la tumba donde Cristo estuvo no hay ningún hueso, porque Él se levantó, porque Él vive. Interesante que Lucas en este pasaje nos habla acerca de esto. Pero también recordar que Lucas escribió 2 tratados. El primero es el tratado de Lucas, el libro de Lucas, y ahora escribe este tratado llamado Los Hechos, que se lo escribió al mismo personaje llamado Teófilo, un ilustre personaje. Algunos dicen que era un hombre muy influyente, un hombre rico, pero un hombre cristiano, se lo dedicó a él. Y aquí entonces, en este pasaje, él nos habla acerca de esto. ¿Y qué es lo que dice el versículo 3? Otra vez dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas. Ahora subraye y repita conmigo, pruebas indubitables. Algunos como que no quieren hablar hoy. Vamos a ver otra vez. Pruebas indubitables, porque de eso vamos a hablar. Pruebas indubitables. ¿Qué es una prueba indubitable? ¿Qué significa esa palabra indubitable? Bueno, indubitable tiene que ver con algo que es cierto, que es comprobado.
Se define como pruebas que dan un resultado que no deja lugar a dudas, que es incuestionable y totalmente seguro. Eso es algo indubitable. Es un hecho comprobado, ahora yo agrego esto, por el tacto, por la vista y por la historia. En el caso de Jesucristo, es una prueba indubitable porque en efecto Él resucitó y fue comprobado. Él fue tocado, la Biblia dice que Él fue tocado y además le pidió a Tomás que lo tocara porque era un incrédulo acerca de esto y le dijo, mira, mete tu mano en mi costado y mira que soy yo, palpad que soy yo, le dijo a Él. Así es que eso se comprobó. Es interesante que entonces cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo y con estas pruebas indubitables, es porque de igual manera hubo testigos en ese tiempo que palparon a Él, supieron que Él era, y vamos a tocar este tema en esta tarde. La otra razón, dice Pablo, que si Jesucristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, vano es que nos reunamos, vano es que le cantemos a alguien que simplemente murió y no resucitó, pero además de eso sería vana nuestra esperanza. Por lo tanto, mis amados, qué bendición es saber que nosotros al reunirnos celebramos con gozo la victoria de nuestro Señor Jesucristo, que también es nuestra victoria. Nosotros tenemos que cada vez más, cada vez que nos reunimos, quiero decir que venimos a estar juntos, debemos celebrar con entusiasmo precisamente esta gran bendición. Las pruebas indubitables de la resurrección son nuestra gran esperanza para nuestra salvación. Entonces, vamos a ver cuáles son. Ustedes, si les gusta anotar, se las voy a dar. ¿Cuáles son esas pruebas indubitables? ¿Por qué la Biblia nos muestra de esas pruebas que son para nosotros contundentes y que otra vez se constituyen en el corazón de nuestra fe? Hermano, que no sé si sabía, pero si hay una doctrina que nos identifica, que nos caracteriza, es la doctrina de la resurrección de Jesucristo. Esa es la doctrina cardinal de una iglesia cristiana, una iglesia que cree realmente en esto. Entonces, tenemos que la primera prueba es la prueba de presentarse vivo entre ellos. ¿Dónde aparece eso? El versículo 3 que le estoy mencionando. Después dice, de haber padecido se presentó. Después que sufrió, después que murió, Él se presentó entonces delante de sus discípulos, dice el versículo 3. Es interesante que por allá en Lucas 24:5, los ángeles que aparecieron ahora, interesante cómo es el ministerio de los ángeles en el caso de Jesús. ¿Se acuerdan que cuando Él nació hubo ángeles que cantaron? Durante el ministerio de Él, cuando fue tentado, dice que vinieron ángeles y le ayudaron. Por supuesto, estuvieron con Él, le sustentaron. Y durante el curso de su vida, obviamente hubo ángeles. Pero interesante que cuando precisamente Él muere y resucita, aparecen ángeles. Y allí hubo ángeles que entonces le dijeron a aquellas mujeres que estaban buscando el cuerpo de Jesús, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué pregunta tan interesante de los ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? El asunto es que los muertos pues yacen en el cementerio. Yo no sé si usted sabía que aquí al frente tenemos un cementerio y si usted se pone a ver las lápidas o las placas, quizás hace 200 años que tienen alguna de esas placas, porque es un cementerio de mucho tiempo. Y nos llama la atención pues que uno sabe que allí que hay, bueno, hay huesos, allí se enterró a alguien. Ahora, cuando hablamos en ese sentido, ellos estaban buscando entre los muertos a alguien, no que estaba vivo, porque esa no era la mentalidad de ellos, no era eso. Estaban buscando a alguien que estaba muerto. Los ángeles dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y en efecto, Jesús salió de la tumba y estaba afuera y se le apareció precisamente allí. Se le apareció a ellos y vamos a resaltar esto. Interesante pensar entonces que la primera persona a quien Él se le aparece y le habla es a María Magdalena. Me escucharon decir eso un tiempo atrás, cuando él le dice, ella incluso pensaba que era el hortelano cuando llegó allí, y él le dice, si tú te lo has llevado, si te has llevado el cuerpo, por favor, dime dónde lo pusieron, ¿dónde está? Jesús le dijo, María.
Y cuando él escuchó María, ella dijo Raboni, que significa maestro. Ella escuchó la voz de alguien, no de un muerto, no de un fantasma, sino de alguien que está vivo, y que ese vivo es el mismo Señor Jesucristo. En ese momento se apareció allí. Hermano, con esto se cumple entonces la profecía del Salmo 16:10, que dice que tu santo no vería corrupción. Esa es la profecía, eso hablaba. Yo quiero decir esta tarde que los gusanos no se comieron el cuerpo de Cristo, que el odor que salía de un cuerpo, por ejemplo el caso de Lázaro, no llegó a Jesucristo, porque al tercer día Él resucitó. Su cuerpo no vio corrupción. Es cierto que nuestro cuerpo sí ve corrupción. Cuando alguien muere, ya su cuerpo se corrompe. Es más, nuestro mismo cuerpo ya está corrompido, y cuando se muere, por supuesto, esto sucede. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el hecho indiscutible de que su cuerpo no sufrió corrupción. Eso dice la profecía. Nosotros sí un día moriremos, porque polvo somos y al polvo volveremos. Pero ¿sabe qué, hermano? La muerte no pudo con Jesucristo, y la muerte tampoco podrá con nosotros. Porque esta es la esperanza que tenemos, esta es la seguridad que tenemos. Hablando de esa prueba, entonces hablamos de una prueba tangible de que hay otra vida más allá, hay otra vida más allá de esta. ¿Cómo encontramos esto? Cuando Cristo murió, en Lucas 23:43, cuando uno de los ladrones que estaba allí a su lado le preguntó y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora entiéndase bien esto, porque nosotros leemos ese texto como muy rápido, sin captar lo que Jesús estaba diciendo. Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús está muriendo. ¿Cómo es que Jesús en ese momento va a estar en el paraíso? Porque cuando Él murió, hubo dos lugares que Él visitó. Uno fue el paraíso y otro fue las profundidades de la tierra, donde algunos hablan que fue el mismo infierno. ¿Por qué estamos mencionando esto? Porque en el caso de Jesús, cuando Él va al paraíso y regresa, nos da a nosotros la seguridad, nos da la certeza, la convicción de saber que entonces ese lugar donde Él fue y vino, ese lugar donde un día también nosotros iremos. Entonces la resurrección de Jesucristo, en ese momento de su descenso, nos dice de una manera enfática de que hay vida, que esa vida es real, que Él fue al paraíso, que Él regresó, y que al regresarnos entonces nos está diciendo, allí es donde ustedes van a ir un día. ¿No había dicho Jesucristo a sus discípulos? Os conviene que yo me vaya para enviar el Consolador. Pero también le dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si esto no nos anima, hermano, yo no sé qué otra cosa nos puede animar. Jesucristo al resucitar, quiero decir, en esos momentos antes de la resurrección, bueno, quiero clarificar eso, en ese tiempo de esos 3 días fue al paraíso y regresó entonces, y cuando se presenta vivo, con estas pruebas indubitables, les está diciendo, yo sé el lugar donde voy a ir, yo sé el lugar donde voy a estar, y ese lugar también es para ustedes. Qué bendición saber esto entonces. Lucas nos los presenta de esta manera. Sus pruebas indubitables le llevaron a decir, en el caso, por ejemplo, de Tomás, que era el incrédulo, Jesús lo animó, como dije, pues para que él palpara, para que él viera que era real. La segunda prueba es la prueba de los testigos. Aunque he hablado esto, pero voy a enfatizarlo. Los testigos que vieron a Jesús resucitado. Veía el versículo 2. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, Lucas está narrando la historia a Teófilo, le dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido. Mis amados, si bien Jesús se les apareció a muchas personas de acuerdo con el testimonio de Pablo, a los primeros que se le apareció fueron a los discípulos, a los apóstoles. Y esto es muy interesante por lo que viene, por lo que va a suceder después.
Los apóstoles fueron los primeros testigos presenciales de Jesús. Le vieron, estuvieron con él, por supuesto, estuvieron allí muy cerca de él. Se mostró a todos, pero especialmente se mostró con ese cuerpo nuevo, con ese cuerpo glorificado a Jesucristo. Ellos lo palparon, ellos lo tocaron, ellos lo vieron, ellos supieron que era Jesús. En aquella oportunidad, cuando andaba Jesús, cuando ellos estaban pescando, no habían pescado nada durante toda la noche. Dice que de repente Jesús se apareció ahí en la orilla después de haber resucitado y les dijo que si habían pescado, pues dijeron que no. Jesús le dijo, lancen la red hacia otro lado, y recogieron tantos peces que dice que la red se hundía, 159 peces. Qué interesante que Juan habla de ese número. Y ese detalle nos habla entonces de que ellos, al verlo otra vez, vinieron, lo reconocieron y estuvieron con él. ¿Cuál fue la prueba de que Jesús había resucitado? Que cuando ellos regresaron y estaban allí, seguramente muertos de hambre durante toda la noche, Jesús les tenía preparado el desayuno, pescado asado, pescado listo, preparado para ellos. Y allí ellos se dieron cuenta que su maestro, con esas pruebas indubitables, era él, había resucitado, era real, pudo comer. Yo no sé, hermanos, si definitivamente esto es una razón por la cual nosotros comeremos en el cielo, pero en fin. El asunto es que Jesús comió después de resucitado. Total, hermano, esto no nos preocupa, porque el hambre de todas maneras forma parte de nuestra necesidad, y en el cielo no tendremos necesidad de nada, porque Jesús es el pan de vida y Él nos satisface para siempre en todos los aspectos. Así que, hermanos, tenemos en el caso de ellos la esperanza que se había perdido, ahora ellos la han encontrado. Esos hombres temerosos, preocupados porque les iban a matar también, iban a correr con la misma suerte de Jesús, ahora son hombres que están reunidos para alabar al Señor y para emprender la gran tarea en este caso. Los apóstoles fueron receptores de ese poder y eso los hizo intrépidos en contraste con sus temores anteriores. Ciertamente fue la resurrección la que trajo la transformación en los discípulos. Escucha esto, porque voy a aplicar esto para nosotros como iglesia del Señor. Otra vez repito, fue la resurrección de Jesucristo la que hizo la transformación en sus vidas. Ahora es interesante esto, porque durante el tiempo que ya estuvieron con Jesús, estaban llenos de dudas y le seguían y aprendieron muchas cosas. Pero ellos volvieron otra vez a sus trabajos, como quien hizo, aquí se perdió todo. Perdimos el tiempo con Jesús. Pero después que resucitó, estos hombres sí fueron transformados. Y por eso la resurrección de Jesucristo es la que tiene que transformar nuestras vidas. Es lo que tiene que hacer de nosotros como creyentes y como iglesia, una iglesia vigorosa y poderosa. Por eso estoy hablando de este segundo poder de la iglesia, que es el poder de la resurrección. Si nosotros no creemos en esto, entonces ¿cuál es nuestra esperanza? Pero la resurrección como poder de Dios entonces viene a nuestras vidas, nos capacita y nos hace hacer la clase de personas que somos, personas transformadas. Si no hemos sido transformados es porque la resurrección de Jesucristo no ha sido una realidad en nuestras vidas. Pero en el Señor que nosotros estemos hablando entonces de que somos transformados por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él se apareció entonces a más de 500 hermanos, según nos dice el apóstol Pablo. Pablo no aparece entre los primeros discípulos, ciertamente. No fue escogido después sino como un abortivo, dice posteriormente, él habla de esto. No sabemos, la Biblia no nos dice si Pablo estuvo en la crucifixión como fariseo, escuche esto. No sabemos, porque hubo muchos fariseos y fueron ellos los causantes de alguna otra manera de la crucifixión de Cristo. No sabemos si Pablo estuvo allí, pero lo que sí sabemos es que Pablo conoció la resurrección de Jesucristo. No conoció, o sea, no sabemos, repito, si estuvo allí, pero él conoció esto. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando él iba persiguiendo a la iglesia, entonces se encontró con el Cristo resucitado en el camino de Damasco. Y allí se le apareció a Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me estás persiguiendo? Tú mismo te estás allí clavando el aguijón al perseguirme. Y entonces él, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Jesús se le apareció, el Cristo vivo se le apareció. Y a partir de ese momento, Pablo fue el hombre transformado por la resurrección de Jesucristo. Tanto así que el mensaje central de Pablo, de todas sus cartas, es el mensaje de la resurrección de Jesucristo. Por eso él dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, vana es que hagamos todo lo que hacemos siempre. Nadie como él para haber interpretado el significado de la resurrección a su vida y a su ministerio. Él supo que el Señor se le apareció de esa manera. Se le apareció a Pedro, por ejemplo, se le apareció a los 12, dice, pero sobre todas las cosas a él también se le apareció de esta manera. Cuando seguimos hablando de la resurrección, de esos testigos de la resurrección como fue Pedro, porque Pablo dice que él fue el primero, aunque también a María Magdalena se le apareció como primero, y hay ese planteamiento, pero al fin y al cabo se les apareció, que es lo que nos interesa saber. Pedro, quien fue testigo de la resurrección, entonces cuando él escribe más adelante, ya un anciano, ya un pastor, ya un hombre con la experiencia de conducir un rebaño, él escribe las letras más revolucionarias que se conozcan acerca de esa esperanza que tenemos de la resurrección. ¿Qué escribió él? Escuche lo que él dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva en la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados en el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo primero. Eso lo escribió Pedro, el testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. Él llegó a la conclusión y dijo que esa esperanza es una esperanza viva. Cuando él hablaba de la resurrección se refirió a una herencia que tenemos, que es incorruptible, que es incontaminada y que es inmarcesible, o sea que no tiene ninguna mancha. Él fue un testigo de esa resurrección y por eso habla. El mismo Pablo entonces, al referirse a la resurrección, él dijo, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos, hablando del Padre que resucitó a su Hijo Jesucristo, en ese sentido también él habló del poder de esa resurrección y que por medio de la resurrección, si nosotros hemos creído en él, por supuesto, seremos al final juzgados en cuanto a nuestra creencia. Otra tercera prueba es la prueba de los 40 días apareciéndosele a los discípulos. Ahora, por favor, sígame aquí porque aquí hay algo interesante. ¿Por qué Lucas, vamos a hablar así, por qué Lucas introdujo esto? Que si no conociéramos nosotros esa historia. Los 4 evangelios no nos dicen, sino que él murió y resucitó. Pero Lucas, el historiador, el investigador, el periodista, como yo lo llamo, él fue entonces a la fuente y allí entonces esa fuente seguramente le dio toda la información. Algunos dicen que él entrevistó a la misma María, la madre de Jesús. Y él entonces supo que Jesús duró 40 días después que había resucitado. Ahora, este detalle es interesante, porque el número 40 en la Biblia sigue siendo significativo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos que el diluvio duró 40 días, o sea, 40 días lloviendo. Imagínense ustedes 40 días lloviendo, después que dice la Biblia que Dios abrió las cataratas del cielo y comenzó a llover. Y el mundo se inundó. No solamente, algunos dicen que fue un diluvio parcial, no, fue un total, porque se ha comprobado que fue total. Imagínense 40 días, 40 noches lloviendo. Entonces eso vino porque el juicio de Dios se estaba estableciendo en ese momento. Otro número fue cuando, por ejemplo, Moisés subió al monte de Sinaí y duró 40 días y 40 noches allí con el Señor recibiendo la ley por el cual el pueblo iba a ser después conducido, guiado, y allí vemos la presencia de Dios también obrando. Cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos otra vez con el número 40. ¿Quién comenzó hablando quién duró 40 días al comenzar su ministerio? Jesucristo. Porque dice la Biblia que él fue entonces llevado por Dios para ser probado y que Satanás entonces fue el que estuvo allí precisamente tentándole durante 40 días y 40 noches en oración y en ayuno. Y entonces ahora nos encontramos que después que él resucita, dura 40 días apareciéndose a
a una cantidad de personas. Se dice que apareció como 14 veces durante ese tiempo. Y uno se pregunta, ¿por qué tantas veces Jesús apareció? ¿Por qué duró 40 días apareciéndose? Para comprobar lo que estoy diciendo. Pruebas indubitables de que Él entonces ha resucitado. De acuerdo con el estudio de los evangelios y lo escrito por Pablo, Jesús se apareció a unas 14 veces, como he dicho, y dice que se le apareció a más de 500 personas en una sola vez, como para decir, aquí estoy, yo soy, estoy acá, para que ustedes vean que sí soy del que ustedes han estado hablando, o que pensaban que ya no estaba, o que algunos creían que su cuerpo había sido robado, como pensaron, como era la teoría que surgió durante ese tiempo. Jesús está presente. Jesús pudo haber ascendido al cielo el siguiente día. Él pudo decirle a los discípulos, bueno, aquí estoy presente con ustedes, ya me vieron y me voy. Pero no fue así. Jesús duró 40 días. Ahora es interesante pensar, ¿por qué Jesús duró todos esos días aún todavía? Pues el texto nos dice que Él comenzó a hablarle a sus discípulos acerca del reino. Y es interesante este detalle porque cuando uno observa la Biblia y lee lo que Jesucristo hizo con sus discípulos, por supuesto que desde que Él vino, les habló del reino de Dios. Ese era su gran tema. Pero dice que Él durante 40 días siguió preparando a sus discípulos, siguió instruyéndoles y les hablaba acerca del reino. Y uno puede pensar el reino en tres cosas, por ejemplo. Yo estoy pensando en tres cosas. El reino a donde Jesús iba. Seguramente le habló de ese reino. Le habló de la Nueva Jerusalén. Le habló de la presencia de los ángeles. Le habló del cielo que él conoce. Le habló de eso seguramente. Y por supuesto ellos estarían gozosos al saber hacia dónde iban. Pues a lo mejor les habló del reino milenial, por ejemplo. Del reino milenial que aparece por allá en Apocalipsis 20. Que también va a inaugurar Jesús cuando se levante su iglesia y venga otra vez para hacerlo aquí en la tierra. Pero hermanos, mi consideración sobre esto, sobre ese tiempo de esos 40 días de Jesús en ese acto de su resurrección, es que les habló del reino, pero del reino del cual comenzó a hablar desde el principio, cuando él dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino es el reino que la iglesia tiene que proclamar. Ese es el reino que le dejó a sus discípulos para que ellos proclamaran. ¿Cuál es? Que hay que decirle a la gente arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, este es el mensaje de la iglesia del Señor. Hoy no muchas iglesias y pastores hablan del arrepentimiento y para con Dios y la fe en Jesucristo. Pero este es el evangelio de la palabra. Este es el mensaje que la iglesia debe proclamar. El mensaje que la gente tiene que arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Jesucristo para poder ser salvo. Hay muchas personas, aún incluyendo creyentes, que piensan que por ser buena gente, por hacer tantas cosas, pues ya son salvos. Y cuando hablo de creyentes, pues quizás suena extraño, pero hablo de que no están muy convencidos de esto y por lo tanto pues están haciendo otras cosas que no son las que el Señor le agrada. Pero aquí hay algo que nos llama la atención y es el hecho de que el reino de los cielos se ha acercado. Y es el reino que nosotros tenemos que predicar. El reino de Jesucristo en ese contexto. Arrepentidos y convertidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. La promesa de la llegada del otro Consolador apuntaba a eso. Pues ellos deberían ser testigos. Ese es el próximo mensaje que voy a hablar, como le estoy diciendo. Ellos tenían que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Por lo tanto, el corazón de su enseñanza apuntaba en esa dirección. Y es lo que le dice a la iglesia de hoy, la necesidad y la importancia que esto tiene para nosotros. Pero voy a mi último pensamiento. La última prueba es la prueba del nacimiento de la iglesia. Si hay una prueba en la Biblia, y para los efectos de nosotros que sepamos, es la existencia de la iglesia del Señor hasta este día, como prueba de la resurrección de Jesucristo. Jesús dejó la orden de la gran comisión, la comisión universal. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso es lo que se llama la gran comisión universal. Pero dejó la gran comisión específica.
Me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego habla de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último la tierra. Esa es la gran comisión específica. Y es el gran trabajo de la iglesia a nivel de su responsabilidad. Pero antes que esto ocurriera, Jesús le dio otra orden a los discípulos. ¿Cuál fue esa orden? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ahora, aquí está la clave de lo que quiero decir. ¿Por qué Jesús le dijo que permanecieran en Jerusalén? Porque en Jerusalén comenzaría la iglesia del Señor. Porque allí entonces nacería la iglesia que se expandería para todas partes. Y nosotros, por cierto, pertenecemos a la iglesia de Jerusalén también, ¿verdad? Hablando de Jerusalén, Jerusalén. Pero nosotros conocemos hoy el evangelio de la gracia, el evangelio del poder. Y estamos hablando del poder de la resurrección, porque precisamente Jesús le dijo a los discípulos, vayan, permanezcan en Jerusalén hasta que sean investidos del poder. Y allí nació entonces la iglesia. Allí nació la iglesia del Señor. ¿Cuántos habían en esa iglesia? 120 hermanos. Yo no sé cuántos tenemos hoy aquí. Creo que estamos cerca de unos 100 por lo menos. Pero dice que habían 120. 120. Interesante ese número. Así nació la iglesia. Ahora escuche esto que voy a decir. En esa reunión de 120 hermanos, estaban los apóstoles, estaban las mujeres, estaba María, y allí nació la iglesia. ¿Usted se imagina esa iglesia, hermano, del primer siglo? ¿Cómo serían sus cultos? ¿Cómo serían sus cantos? ¿Cómo sería su gobierno? Bueno, la Biblia nos da algunos detalles al respecto. Pero lo más importante, ¿sabe qué? Ellos estaban unidos. Ellos estaban siguiendo a un hombre que está vivo. La iglesia nació bajo la certeza, la seguridad de que su maestro Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que vive y les ha ordenado que permanezcan allí para que entonces ellos se constituyan en la primera iglesia que nace, que el mundo conoció, la iglesia cristiana evangélica de Jerusalén. ¿Qué nos ilustra todo esto, hermano? Que desde entonces las iglesias y nosotros nos reunimos el primer día de la semana, como hoy, porque un día como hoy fue que Jesucristo resucitó. Mira, hermanos, simplemente para decir esto, independientemente de los grupos que hoy siguen, por ejemplo, reuniéndose un día sábado, porque todavía siguen bajo el sistema de la ley, pues nosotros, contrario a esto, decimos que Jesucristo, que cumplió la ley, Él no resucitó el día sábado, sino el primer día de la semana, que es el día domingo, y el día domingo es el día que nosotros celebramos con gozo, con entusiasmo, con alegría, porque es el día cuando Él se levantó de la tumba y que vive para siempre, y lo celebramos de esa manera. Fíjense lo que dice la Biblia, que cuando ellos vieron que su Señor ascendió a los cielos, nos dice por allá Lucas 24, ellos dicen que regresaron gozosos a Jerusalén, regresaron entusiasmados a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesucristo estaba vivo, era real. Y hermanos, desde ese entonces, todos los domingos, aunque lo hacían todos los días, dice, por las casas y en el templo, no cesaban de anunciar a Jesucristo. Y el domingo para ellos era el día de la gran reunión, como lo hacemos nosotros, por supuesto, hoy. Bendito sea el Señor que nos ha dado entonces una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es nuestra más grande esperanza, nuestra más grande seguridad de la que tenemos nosotros. Yo no sé si ustedes habían oído de John Quincy Adams, que fue el 6º presidente americano. Un día le preguntaron a John Quincy Adams lo siguiente. Le preguntaron, ¿cómo estás, John Quincy Adams? Él respondió, el propio John Quincy Adams está muy bien, gracias. Pero la casa en la que él vive está lamentablemente en ruinas. Se tambalea sobre sus cimientos.
Las paredes están muy destrozadas y el techo está desgastado. El edificio tiembla con cada viento y creo que John Quincy Adams tendrá que dejarlo pronto. Pero el mismo John Quincy Adams está muy bien. Él tenía 80 años cuando alguien le preguntó esto. Estaba pronto a morir. Él reconoció que su cuerpo, el edificio, como dice Pablo, estaba desgastado. Pero él tenía la certeza de que pronto dejaría ese edificio y se iba para estar con el Señor. Y lo que nos dice la palabra es que cuando nuestro espíritu salga de este edificio, de esta casa, irá a la presencia del Señor. Pero cuando Cristo descienda para establecer su reino, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y tendremos un cuerpo glorificado como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y habremos dejado este edificio, esta casa, que no es eterna, pero obtendremos la casa que sí es eterna, la que está en los cielos y la que se nos está preparando a nosotros. La resurrección de Cristo, mis amados hermanos, es nuestra mayor garantía que también nosotros resucitaremos con un cuerpo nuevo. Jesucristo es la primicia, Jesucristo es la semilla. La primera semilla de la resurrección es Jesucristo. Él así nos los ha dejado y así lo creemos. Él nos mostró cómo vamos a resucitar. Imagínense ustedes el cuerpo de Cristo, moviéndose, hablando, siendo el mismo. Siendo el mismo. Ahora, la buena noticia que le tengo es que, o no sé si buena o mala, pero quiero decírselo en este contexto, es que usted será usted después de la resurrección. La diferencia es que tendrá un cuerpo, pero un cuerpo, por supuesto, ya no sujeto a tanto padecimiento. Pero será usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios te creó una sola vez. Y Dios te ha dado identidad una sola vez. Dios te ha dado un nombre una sola vez. Y te ha dado una personalidad que tiene que ver con tu alma una sola vez. Lo que va a cambiar de ti es tu cuerpo. Pero ese cuerpo será un cuerpo nuevo. Será un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, capaz de ascender, capaz de cruzar las paredes sin que tengas que hacer otra cosa, capaz de comer, capaz de hacer capaz de hablar. Eso lo hizo Jesucristo. Él es nuestro modelo. Él es nuestra seguridad en cuanto a eso, es nuestra esperanza. Entonces, mis amados hermanos, la iglesia dispone del poder de la resurrección, porque a través de Jesucristo hemos conocido que Él se levantó vivo de entre los muertos y vive para siempre, y le estamos esperando porque ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y volverá porque Lucas dice, como dijeron los ángeles, este mismo Jesús que ha descendido al cielo volverá. ¿A dónde va a volver? Allí mismo ese lugar, porque es de la profecía. Va a descender entonces con su iglesia y va a tomar entonces a los que estemos aquí, como dice Pablo, los que estemos vivos seremos transformados, pero estaremos con Jesús para siempre, para siempre. Estaremos con Jesús para siempre como resultado de esto. Déjenme ir concluyendo. Algunos ponen en duda la resurrección, algunos ateos ponen en duda la resurrección de Jesús. Pero tenemos las pruebas indubitables de que Cristo, al presentarse vivo a sus discípulos, ellos fueron testigos presenciales. Bueno, aunque la palabra se nos corrige, porque si es un testigo es presencial, un testigo es un testigo. Fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Lo vieron, lo palparon, lo tocaron, lo abrazaron seguramente. Fueron testigos. Y mis amados hermanos, nosotros, como iglesia del Señor, somos testigos hasta el día de hoy que Cristo vive, porque nos reunimos para celebrar a Jesucristo. Cuando usted se levanta el día domingo, ojalá que usted lo primero que tenga en su mente es esto: hoy es el día del Señor, vamos a celebrar la resurrección de Jesucristo, vamos a celebrar la victoria de Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo está vivo. Nos vamos a reunir con la iglesia que cree lo mismo.
Vamos a estar con ellos en ese compañerismo porque ellos creen lo mismo. Y de esa manera entonces las pruebas indubitables de la resurrección de Jesucristo somos nosotros los que estamos aquí. Somos nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo mora en tu corazón y mora en mi corazón. Y si Cristo no mora en tu corazón, entonces no ha resucitado en tu vida. Y esto es lo importante. ¿Sabe usted que las pirámides de Egipto son famosas porque contienen los cuerpos momificados de los antiguos faraones? La abadía de Westminster en Londres es famosa porque en ella descansan los cuerpos de los nobles ingleses. La tumba de Mahoma se destaca por el ataúd de piedra y los huesos que contiene. El Taj Mahal fue construido como un monumento a la esposa de un tal Sachs de la India. El cementerio de Arlington, aquí en Washington, es venerado ya que es lugar de descanso, de honor de muchos soldados americanos que han dado su vida por esta patria. La tumba del Jardín de Jesús es famosa, ¿sabe por qué? Porque allí no hay nadie, está vacía, por eso es famosa. Y esto es lo que hace grande a nuestro Señor. La resurrección de Jesús sustenta nuestra fe, escucha esto, sustenta nuestra esperanza y sustenta nuestro amor. Las tres virtudes imperecederas que tenemos en la vida nuestra, la fe, la esperanza y el amor, son sustentadas por la resurrección de Jesucristo. Yo le quiero dejar dos preguntas para que oremos esta tarde. Una es, ¿ha sido usted transformado por la resurrección de Jesucristo? ¿Vive Cristo en su corazón con el poder de la resurrección? ¿Es Cristo real en su vida? Así como hemos hablado porque Él vive. O usted se estará preguntando, no, realmente Cristo no es tan real en mi vida. Entonces, si eso no es así, usted necesita arreglar eso. Porque o Cristo vive en su corazón, que ha transformado su vida, o entonces usted no es creyente. Usted no ha sido transformado. Porque no ha creído, no ha recibido entonces a Jesucristo como su Salvador personal. Pero todos aquellos que en efecto un día recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, hoy sabemos que Él vive en nuestros corazones, porque lo sentimos, lo experimentamos y cada día nuestra esperanza crece al saber que Él es eso, nuestro Salvador, nuestro Señor y aquel que ha transformado nuestros corazones y nuestra vida. Ahora, si tú otra vez no has sido transformado por la resurrección de Jesucristo, yo quiero orar por esta tarde por ti. Porque bien pudiera ser otra vez que estés en este lugar escuchando este mensaje, pero tú sientes que tú no has sido transformado. Si tú no has sido transformado es porque Cristo no está viviendo realmente en tu vida. Porque estamos hablando de vivir, no de alguien que está muerto. Estamos hablando de vivir. Jesucristo vive. ¿Sabe usted que los muertos no salen? Ese cuento de camino de que me salió un muerto es un cuento de camino, porque los muertos no salen. Los que salen son los vivos. Y Jesús es el único muerto que se levantó de la tumba. Es el único. Y nos da la promesa a nosotros de que un día también seremos transformados y seremos cambiados. Vamos a estar de pie para orar al Señor y agradecerle a Él, ¿verdad? Por la bendición de saber que le pertenecemos por esta bendición. He dicho varias cosas esta tarde sobre la resurrección, pero lo que quiero que quede en tu mente para siempre es esta verdad. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza. Si Cristo no resucitó, entonces tú y yo resultaremos los más falsos que se haya podido conocer aquí en la tierra. Pero como Cristo resucitó y es real, entonces nosotros hemos creído en Él. Y si tú no has creído en Él, pues esta tarde tienes la oportunidad de hacerlo. Cierra tus ojos por un momento y quiero
presentar tu vida delante del Señor, con gratitud por todos aquellos que le han entregado su corazón al Señor. Pero también orar por ti, orar por ti. Tú me has escuchado esta tarde, tú has escuchado la palabra del Señor, tú has escuchado esta palabra que ha llegado a tu vida. Este es un momento para que tú entonces le digas al Señor, allí donde estás, Señor, mira, examina mi corazón. Como dijo el salmista, a ver si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Cuál es el camino eterno? El camino que Jesús nos ha trazado. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón todavía, yo quiero orar por ti esta tarde. ¿Qué vas a hacer entonces? Dos cosas. Arrepentirte de tus pecados para con Dios y poner tu fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo único que tienes que hacer. Tú me estarás preguntando, pastor, pero yo vengo de otra religión, yo pertenezco a otra religión. No importa, yo no te estoy hablando de una religión. Yo te estoy hablando de un cambio de corazón. Ninguna religión nos salva, escuche esto, ninguna religión nos salva. El único que nos salva se llama Jesucristo y este es resucitado. Entonces, abre tu corazón esta tarde. Si no tienes a Cristo en tu vida, ora conmigo allí estas palabras y dile, Padre, he escuchado esta tarde este mensaje del poder de la resurrección, pero me doy cuenta que estoy vacío. Me doy cuenta que tú no moras en mi vida, que aun cuando puedo hablar de ti, puedo decir que creo en ti, pero no eres real en mi vida. En esta hora yo me entrego a ti, yo me rindo a ti. Yo me entrego de todo corazón a ti. Me arrepiento de mis pecados para con Dios y pongo mi fe en Jesucristo. A Él entrego yo mi vida, a Él entrego yo mi corazón. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por aceptarme como tu hijo. Gracias por hacerme parte de la familia de la fe. Y gracias porque tú inscribes mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por este momento que me has dado de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Si tú tomaste esta tarde una decisión como esta, ¿sabes qué? Nos harías muy feliz a la iglesia en decirnos, sí, yo me he entregado al Señor. Yo me he entregado a Cristo. Yo le he entregado mi corazón a Él. Haznoslo saber y nosotros celebraremos con gozo esa bendición de saber que tú lo has conocido como el Salvador personal. Estamos aquí, estoy yo, están los ancianos, los diáconos, hermanos que estamos dispuestos a ayudarte. Que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga a todos esta tarde. Amén.